Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Egan Daniel Martínez Wilches. Soy estudiante de la carrera Ciencias Administrativas y Fiscales en Venezuela. Esta tarde vengo a optar por el título de técnico superior en Ciencias Fiscales. Y mi trabajo tiene como nombre Evolución Histórica de los Timbres Fiscales en Venezuela. Donde un timbre fiscal en Venezuela es un impuesto que se paga por la emisión o expedición de determinados documentos o por la realización de ciertos actos jurídicos. Este impuesto se aplica en varios países y su objetivo es financiar los gastos del Estado. En general, el timbre fiscal se adquiere en organismos o entidades autorizadas eh, por el Estado y se coloca en el documento o se presenta como evidencia de pago ante su prestación ante las autoridades competentes. Si no se paga el timbre fiscal correspondiente, el documento puede considerarse como inválido y no tener ningún efecto legal. Eh, en cuanto al planteamiento del problema, en muchos países, como el caso de Venezuela, los timbres fiscales sirven para recoger impuestos y tasas, garantizando que las obligaciones fiscales estén cumplidas de forma efectiva. A partir de estas consideraciones surgen las siguientes interrogantes, como la evolución de los timbres fiscales en la economía venezolana, ¿cierto? ¿Cuáles son los fundamentos legales en Venezuela? ¿Cuáles son las modalidades de los timbres fiscales y qué repercusión traería para la economía nacional? Tomando en consideración lo anteriores expuesto, la investigación tendrá como objetivo las siguientes objetivos de la investigación, ¿cierto? En objetivos generales, que es analizar la evolución histórica de los timbres fiscales en Venezuela. En los objetivos específicos tenemos uno, desarrollar la evolución histórica de los timbres fiscales en Venezuela. Número 2, definir los fundamentos legales de los timbres fiscales en Venezuela. 3, explicar las modalidades de los timbres fiscales en Venezuela. ¿Cierto? Tenemos esos tres aspectos. En cuanto en los aspectos metodológicos, el trabajo de investigativo este trabajo investigativo fue de tipo domástico, jurídico, descriptivo y analítico. Para lograr los fines planteados se utilizaron los métodos educativos y analíticos. Las técnicas de recolección de, de la investigación fueron documentales. En cuanto a la justificación, tenemos en el ámbito general, la presente investigación permite orientar al Estado, administradores, gerentes y en público en general a tener una visión más amplia, ¿cierto?, de la evolución de los timbres fiscales de su entorno. En cuanto al ámbito académico, sirve de base para cualquier estudio relacionado y permitirá obtener detalles y definiciones acerca de la materia fiscal. En el ámbito científico, el presente estudio es, como le dije anteriormente, es documental, obteniendo mediante el fichaje y el resaltado de texto y la interpretación de leyes normativas para conformar la totalidad del mismo. Dentro de este mismo orden de ideas, se puede concluir que la presente investigación
permitirá determinar la evolución de los timbres fiscales en Venezuela. Las repercusiones que ha obtenido en la economía nacional, la misma partirá del estudio de los antecedentes político-económicas y funcionamiento del mercado, con el fin de visualizar la repercusión de la economía venezolana, de tal manera que el lector tenga una visión clara, permitiéndole evidenciar el impacto de los timbres fiscales a través del tiempo. En cuanto al alcance de la investigación, nuestra investigación tendrá un alcance de tipo conceptual, ya que será un proyecto la cual suele ser construida a partir de los objetivos específicos de las marcas en el ámbito conceptual, que precisará el estudio enfocado en el impacto de la evolución de los timbres fiscales a través del tiempo. Entrando un poco ya en materia, en el capítulo 1, donde en la reseña histórica de los timbres fiscales, podemos decir que los timbres fiscales tienen una larga historia que se remonta a varios siglos atrás. Su origen se encuentra en la necesidad de los gobiernos de recaudar fondos para financiar sus actividades y servicios públicos. Con el tiempo, los timbres fiscales se fueron extendiendo a diferentes ámbitos administrativos como la hipoteca, los contratos de arrendamiento, las licencias comerciales, entre otros. Su utilización se hizo obligatoria en muchos casos y su diseño y emisión estuvieron a cargo de los gobiernos, ¿cierto? En el siglo XIX, continuando con la reseña histórica, con el desarrollo de la industria y el comercio, la emisión de los timbres fiscales se masificó, se utilizaron para financiar infraestructura, proyectos de desarrollo como la construcción de las carreteras, los puentes, los hospitales, entre otros. En el siglo XX, avanzando con la tecnología y la digitalización, el uso de los timbres fiscales físicos comenzó a disminuir, en algunos países siendo reemplazado por el sistema electrónico de pago, o sea, los pagos electrónicos de los impuestos. En referencia a Venezuela, Noriega en el año 2014 señala que en la época colonial la correspondencia que llegaba a Venezuela era dejada en los puertos de La Guaira, en Puerto Cabello y en el Golfo de Maracaibo. La salida era transportada por vía marítima a las islas de Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba. En la dirigida a España se concentraba en Cuba, en La Habana, para su traslado posterior. El transporte terrestre solo cubría la ruta de Santa Fe, Bogotá, Colombia. Una de las innovaciones en la ley de 1998 se trata del monopolio postal, descrito en su primer artículo en los siguientes términos. El servicio de correo de Venezuela queda reservado única y exclusivamente a la nación. A su vez, se establece otras normas jurídicas y penales, como la que indica la eliminación de los correos debido a contar con la aprobación del Ejecutivo Federal. Fue desarrollándose a través de los aspectos conceptuales, ¿cierto? En los aspectos conceptuales tenemos lo que son el timbre fiscal. Es un timbre de ingreso, como sabemos, de impuesto nacional o fiscal del francés timbre. Es una etiqueta adhesiva, habitualmente utilizada para recoger el impuesto o costeo. En documentos como el tabaco, de bebidas alcohólicas, fármacos, medicina, carta de juego, licencia de casa, licencia de arma de fuego, muchas otras cosas, muchas más. En cuanto a las características del timbre fiscal,
suele ser una etiqueta, bueno, entre las principales características del timbre fiscal conviene resaltar obviamente lo siguiente: suele ser una etiqueta adhesiva, son emitidas por el Estado, son similares a los sellos de franqueo. ¿Qué otra más? Que también sí le acompañar el bienes como a los bienes como el alcohol, el tabaco, entre otros. También se puede acompañar a documentos como la licencia, entre otras. Bienes y productos en la que podemos ver el timbre fiscal, para ello suele implementar mecanismos de seguridad en diseño que impiden la falsificación. Entre los principales bienes en la que lo podemos encontrar, este timbre fiscal puede destacar a lo siguiente: el tabaco, el alcohol, documentos notariales, entre otras. El uso fiscal es simplemente la parte del uso del timbre fiscal, es el pago de impuestos al Estado. Ya estamos más que claros en ese aspecto, ¿cierto? En cuanto al capítulo 2, hablamos un poco de los fundamentos legales de los timbres fiscales en Venezuela. Dentro de eso está el marco legal, que habla de la legal. El marco legal, la primera ley del timbre fiscal de Venezuela fue promulgada en el 15 de julio de 1925 por el general Juan Vicente Gómez. Esta ley establecía el pago de impuestos por la emisión de documentos legales y otros trámites administrativos. Desde entonces se han promulgado varias leyes que han modificado y actualizado el sistema tributario venezolano, incluyendo la ley de 1999 y la ley de timbre fiscal del 2014. La ley del timbre fiscal, en el decreto 1398 de fecha 13 de noviembre del 2014, con rango, valor y fuerza de la ley de reforma, parcialmente la ley la ley de timbre fiscal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con el número 6150, extraordinario, de la fecha de 18 de noviembre del 2014. Ya con el gobierno actual del presidente Nicolás Maduro Moro, donde él dicta el siguiente decreto, con rango, valor y fuerza de la ley del timbre fiscal. El papel, ¿cómo se llama la estampilla constituida por la contribución y recaudable por timbres móviles u otros medios previstos en el decreto de rango, valor y fuerza de la ley. El papel sellado, constituido por la recaudable mediante el timbre fijo por los actos y los escritos realizados en las dependencias federales. En el pago en efectivo, hecho directamente por la oficina de la rectora de fondos nacionales. Esto, a su vez, la facultad a los entes y órganos del Estado y servicios autónomos para que elaboraran la plantilla con el objeto de recaudar las tasas y contribuciones de su competencia y ordenar el entretenimiento mediante el pago de las oficinas receptoras de fondos nacionales y en los casos que sean utilizables los timbres móviles. ¿Listo? Entonces, eso es cuestión en el capítulo 2, hablando un poco de las modalidades de los timbres fiscales en Venezuela. Es una ley cuya última reforma fue el 17 de enero del 2014, donde establece un listado de servicios generadores de ingresos para los institutos mediante el pago de una tasa. Sin embargo, tal anunciación, los servicios realmente tienen una incidencia considerable en cuanto al ingreso
se refiere. Son básicamente el registro de expedición y renovación de licencia de conducir. Los trámites de registro, también como de vehículos, placas identificadoras de los vehículos, ¿cierto? En razón de lo antes expuesto, se infiere como como mediana claridad que los ingresos que actualmente percibe el Instituto Nacional de Transporte Terrestre no están permitiendo que puedan realizar inversiones de activos, ¿cierto? En recuperaciones de infraestructura, en mejoramiento técnico y profesional, actualización tecnológica en ejecución de proyectos en materia de transporte terrestre, el mejoramiento e incentivo al recurso humano. Como se ha mencionado anteriormente, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre en Venezuela presenta múltiples servicios por la cual se cobra una tasa previamente establecida en la ley fiscal. En cuestiones, en el capítulo, entrando ya en el capítulo 4, donde hablamos de las conclusiones, de las recomendaciones y las referencias, para finalizar con la presentación de este trabajo de grado, hablamos de los timbres fiscales, que son impuestos que se aplican a ciertos documentos legales como la estructura, contratos y entre otros documentos oficiales. El monto del impuesto varía según el tipo de documento de la jurisdicción en la que se emite el documento. En algunos países los timbres fiscales se aplican a documentos notariales y otros a los documentos judiciales. En Venezuela los timbres fiscales son impuestos que se aplican a ciertos documentos legales, como la escritura pública, los poderes notariales, entre otros. Documentos oficiales igual, el monto del impuesto varía según el tipo de documento y el valor declarado del mismo, sobre la base de la demanda. En tal sentido, atendiendo el principio de progresividad, el cual básicamente indica que las fijaciones de las tasas se tendrá en cuanto a lo que permita las características del tributo y la capacidad económica de la persona que deben sufragarla. Se propone la modificación en artículos 14, 15 y 16. En cuanto a las recomendaciones, implementar por parte del Estado y los entes gubernamentales encargados de la economía nacional una normativa que pueda evidenciar toda la sociedad, ¿cierto? Incentivar a la inversión privada extranjera y apoyar a la exportación, de esta manera salvaguardar al aparato reproductivo de la nación. En cuanto a las referencias, los actos recopilados o las referencias tomadas fueron la de Francisco Morales Kuhl en el año 2015, donde hablamos especialmente de los timbres fiscales, seguidamente definiciones como también tomamos datos de recopilación de González Blanca en el departamento de Iscotel, y hablamos también de José Francisco López en el año 2021 de la historia de los timbres fiscales en Venezuela, tomando también datos de recopilación de la base del CENIAC, muy importante. Con esto concluyo mi trabajo de grado, dándole las gracias al jurado presente y dándole un fuerte abrazo de la distancia. Muchas gracias por el tiempo prestado.